Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre el tema 8 de escenarios mundiales. Esto es el tema Medio Oriente. ¿Vale? Vamos a hablar de los antecedentes de lo que es Medio Oriente. Lo que conocemos actualmente como Medio Oriente es toda la parte de los países árabes. Y bueno, formaron parte de la Unión Soviética durante algún tiempo, la mayoría de ellos, y actualmente son estados independientes. Sus antecedentes se encuentran principalmente en cuestiones religiosas, principalmente en estos tres, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Sí? Primero, el judaísmo es la religión más antigua de las tres y tiene tres centros principales, que es donde congregan a toda su población o a la mayor parte de su población. El Estado de Israel, la región eslava de la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, país que por cierto ha apoyado a Israel con financiamiento en contra en su guerra en contra del Estado de Palestina, que bueno, lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. La ley judía o la ley mosaica abarca todos los ámbitos de la vida, no solo el religioso. Su libro sagrado es la Torá, que cuenta con 5 libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Sí, creo que son esos tres. 5, perdón. Después está el cristianismo, que es de las en temporalidad es la que le sigue. Cuenta con 2 billones de creyentes a lo largo de todo el mundo, repartidos entre la Iglesia Católica Romana, iglesias católicas ortodoxas de Oriente y las iglesias protestantes. ¿Sí? Muchos conocemos varias iglesias protestantes, sobre todo aquí en México, por ejemplo, los Testigos de Jehová, la Luz del Mundo, los Mormones, etcétera. Entonces, entre todos esos que siguen los dogmas de la fe judío-cristiana, conjuntan 2 billones, ¿sí? Y el libro sagrado de ellos es la Biblia, que cuenta con el Antiguo Testamento, que proviene del judaísmo, y el Nuevo Testamento, y cuenta actualmente la versión católica con 73 libros, entre Viejo y Nuevo Testamento. De los más reconocidos o los más importantes para ellos, bueno, pues son el, dentro del Viejo Testamento el Génesis, Éxodo, Levítico, entre otros. Y del Nuevo Testamento, pues los principales son los 4 evangelios y también por ahí desbalagado está pues, el Apocalipsis, ¿no? Las revelaciones del apóstol Juan en la isla de Patmos. Después está el Islam, es una religión creada por Mahoma, un judío devoto que una mañana despertó sintiéndose tocado por Alá y dijo, voy a crear mi propia religión. Y literalmente a partir de la Biblia judía, de la Torá, pues escribe el Corán, que es el libro sagrado de esta religión. Este, Está la Suná, que son un libro de tradiciones y guía moral, que fue escrito también por Mahoma, el Ijma, que es el consenso, y el Iqtihad, que es el pensamiento individual. Lo interesante del Islam, y a diferencia del judaísmo y del cristianismo, es que no existen jerarquías dentro de la religión, ya que no se contempla, precisamente porque se contempla lo del pensamiento individual, no se puede como someter el pensamiento libre de cada persona a lo que piense otra persona. Para eso realmente están el Corán y la Suná, que son como sus guías morales, sus guías prácticas, y no nada más religiosas, también políticas y económicas y de la vida cotidiana. Y en el mundo se estima que hay 1.5 billones de personas. Ahora sí, ¿cómo se da todo este gran conflicto en el Medio Oriente? ¿Por qué se están matando entre ellos? Bueno, hay que entender las características de estas tres religiones. Las tres son monoteístas, las tres provienen de un origen común y surgen en la misma región geográfica, pero en diferentes épocas. Primero el judaísmo, luego el cristianismo y posteriormente el islam. Y bueno, también las tres coinciden con que existe una vida después de la muerte, donde se va a recompensar con la gloria a todo lo sufrido y padecido aquí en la tierra.
Aquí podemos ver dónde se encuentra el actual estado de Israel. Todo este pedacito de aquí, incluso la parte aquí de Gaza, Cisjordania y el West Bank, el banco esta parte, que son estados independientes que no pertenecen a Israel tal cual, pues son las partes de Palestina. Todo esto formaba el estado de Palestina, el cual va a ser dividido en dos estados, el de Israel y propiamente el estado palestino. En 1984 precisamente la ONU divide a Palestina en estos dos estados, y el 14 de mayo del 48 los judíos proclaman el estado de Israel. Hay que entender también por qué los judíos Hay que hacer un antecedente del pueblo judío. El pueblo judío, desde el Éxodo, ha estado vagando por la tierra ha estado vagando por el mundo buscando la tierra prometida. La que según ellos, curiosamente, coincidía con Palestina, lugar al que empezaron a emigrar desde la Primera Guerra Mundial y que se vio más intensificado durante la Segunda con todo lo del exterminio nazi todo el exterminio judío, perdón, por parte de los nazis. Ellos atribuyen al Estado de Palestina que es su tierra prometida desde tiempos bíblicos. Por lo tanto, fueron emigrando hasta que una gran cantidad de judíos se instaló ahí. Debido a esto interviene la ONU, separa estos dos estados. Sin embargo, Israel se va a ir extendiendo durante el paso de los años y va a estar invadiendo territorios que originalmente eran palestinos. De ahí que los árabes palestinos no se lleven nada bien con los judíos, ya sea de Palestina o de cualquier otro lado. Ahí es donde empieza todo el conflicto. Ahí tenemos algunos avances o algunas cuestiones históricas de cómo se ha ido dando este proceso entre el conflicto entre Israel y Palestina desde 1967, donde se implica la Guerra de los 6 días, donde Israel triplica su territorio, hasta 1978, donde se firmó un acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Ahí tenemos algunos acontecimientos históricos. Bien, una vez formado el Estado de Israel, a los años y con las invasiones constantes que van a estar haciendo, se va a formar la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, y la Intifada. Primero se crea la Al-Fatah, que es un ejército de liberación palestina dirigido por Yasser Arafat. En 1964, debido al hecho anterior, se crea la Organización para la Liberación de Palestina, la cual durante los 80s crea la Intifada, que es una rebelión en las zonas de Gaza y Cisjordania en contra del Estado de Israel, que de hecho actualmente la zona de Gaza es una de las zonas más bombardeadas, junto con Siria. Cisjordania son actualmente el foco de atención entre los bombardeos que se hacen por parte del Islam a los judíos, que como vemos tiene sus antecedentes, o veremos un poco más adelante también, por omisiones o faltas que hace el Estado israelí propiamente. Después de esto se va a medio estabilizar un poquito, pero en 1993 se acuerda que los palestinos tendrían el control sobre un área semi-independiente de todo lo que es el Estado de Israel. Se intenta hacer una creación de Estado-nación como tal de Palestina, pero Israel no cede los territorios ocupados que se habían pactado en este acuerdo del 93. Por lo tanto, surge una segunda intifada, una segunda rebelión palestina en contra de Israel, lo que va a provocar que en 2003 Israel se ve obligado a aceptar la creación del Estado palestino. En 2011 Palestina, el mandato político de Palestina, pide su anexo a la ONU, sin embargo le es negada porque Israel se niega. A grandes rasgos, este es todo el problema. Realmente es un problema religioso más que político, ya que
el gran conflicto es entre judíos e islamistas, sobre todo islamistas radicales, que ya de pronto utilizan sus escritos sagrados del Corán para justificar sus acciones. Para los que no conozcan el Corán, en realidad el Corán es una serie de poemas donde se norman algunas conductas que el ser humano en general debería de llevar, como en la mayoría de los textos sagrados, para una buena y sana convivencia con los otros. Sin embargo, bueno, vemos que las acciones terroristas del Islam no son justificadas, pero sí tienen un porqué, sí hay un porqué detrás, no es nada más porque intenten imponer su religión a cual más, aunque han cometido muchas atrocidades, por ejemplo la destrucción de unas estatuas de Buda que tenían varios miles de años, en la zona de Cisjordania, si no me equivoco. Entonces, unas estatuas hechas de piedra en unas cuevas artificiales enormes, algunas hasta de 10 metros, y fueron dinamitadas por, por los talibanes, que son una facción muy extremista. ¿Sí? Entonces, pues este es nuestro tema 8, y nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el Estado de Israel y cómo es que ha llegado a ser lo que es el día de hoy. Espero no hayan quedado dudas, de todas formas nos vemos en clase, cualquier duda que tengan trataremos de resolverla, y espero que pasen un excelente día.